SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, en nuestra versión de podcast, vamos a inaugurar lo que llamamos Superseries. Primer capítulo de una serie dedicada a los salarios. ¿Hay que subirlos? ¿Hay que pagar más? Esta es la pregunta americana. Pay them more. Pay them more, susurrado. Employees bargaining chip now. What's happening? Es la clave económica en esta etapa post-COVID. Ante la escasez de mano de obra, el gobierno americano dice, páguenles más. Pero no es solo el gobierno americano, lo ha hecho también la ministra de Trabajo en España. Este mismo año, más de 15.000 españoles y españolas se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Páguenles más, es lo que viene a decir Yolanda Díaz. El debate probablemente es doble y probablemente sean dos. ¿Qué ocurre en lo internacional y qué ocurre en nuestro país? Así que vamos a poner orden a esta pregunta de ¿hay que pagar más? Empezando por España. Porque en España no solamente no se está pagando más, sino que se está pagando menos. Desde que terminó el confinamiento, los salarios no solo no han subido, sino que han bajado los costes salariales un 0,5% en términos armonizados. Ha habido mucho efecto calendario. No podemos comparar este marzo con el marzo en el que estábamos confinados. Así que ese efecto calendario provoca una enorme distorsión. Pero el dato armonizado dice los salarios están bajando y están bajando un 0,5%. Y los demás costes salariales están bajando también un 0,1%. Así que en España lo que estamos viviendo no es un pay them more, sino un pay them less. Estamos cobrando menos, estamos ganando menos, porque probablemente estamos trabajando más horas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eso es exactamente lo que dicen los datos del INE. Sí, datos oficiales armonizados, sin esos efectos de calendario del Instituto Nacional de Estadística que confirman que los salarios ya no suben, están bajando. En el segundo trimestre de este año, el coste salarial de las empresas españolas bajó un 0,5% respecto al trimestre anterior. Y si ampliamos la comparación a hace un año, tenemos que el coste salarial ha caído un 2,8%. Es verdad que estamos comparando con el trimestre del confinamiento, pero insistimos, estos datos excluyen el efecto calendario. En todo caso, no hay una caída de salarios en comparación anual en la serie desde el año 2017 y no hay ninguna de esta cuantía porque la comparación anual, insistimos, es una caída del 2,8%, no hay nada comparable desde finales de la gran crisis financiera. Si vamos al detalle por sectores, dentro del índice de coste laboral armonizado que publica el INE, vemos que en el segundo trimestre bajan los salarios en todos los sectores, salvo en la administración pública y en las actividades financieras y administrativas. Estamos, por tanto, en esos mismos niveles. La salida está siendo la de abaratar salarios, no engordarlos. De hecho, efectivamente, industria, en términos casi porcentuales, porque esto no es un %, pero la base casi es 100, así que es equivalente a porcentajes. Industria baja 16,7 puntos sus salarios. Lo inmobiliario un 9%, la hostelería un 3,9% y las actividades recreativas y de entretenimiento casi un 7% en recorte salarial. Esto es lo que estamos viviendo en los últimos trimestres y ese análisis sectorial es el que criticaba la ministra Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Si lo que usted nos trata de decir hoy aquí es que hemos de apostar, como han hecho en la gestión de sus crisis, por la devaluación salarial o por ahondar en las reformas lesivas que sometan a las personas trabajadoras a un estado de necesidad que las conduzca a aceptar, como nos decía tantas veces la exministra Báñez, cualquier trabajo, ya le digo yo aquí en nombre del Gobierno que no. Lo cierto es que, más allá de lo que diga el Gobierno, que sí es lo que está pasando.
está habiendo devaluación salarial ahora mismo en prácticamente todos los sectores, salvo algunas excepciones, los más cualificados. De hecho, Información, Comunicaciones sube sus salarios un 2,2%. La secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, decía, esta es la clave para llenar esas vacantes. En estos momentos en España existe 4 veces más demanda de puestos de trabajo tecnológicos que oferta disponible. Y por tanto podemos encontrar con la paradoja de poder tener puestos de trabajo de alta calificación que no podemos cubrir porque ese talento no está en España. Hay que pagar más, es la cuestión ahí fuera. Aquí dentro, en España, la cuestión es, ¿se puede pagar menos? ¿Estamos recortando todavía más? Miquel Puig, el autor de Los salarios de la ira, habla de una glaciación salarial, de hecho de la segunda glaciación salarial. La primera transcurre aproximadamente entre 1600 y 1800, la segunda la estamos viviendo a día de hoy, desde finales de los 70 hasta hoy, fruto de deslocalización, de automatización y de una oferta de mano de obra todavía mayor por la inmigración. Estamos viviendo un empobrecimiento de salarios, incluso cuando el Ejecutivo anuncia que esos salarios van a subir. Lo hacía Félix Bolaños diciendo: la propuesta del Gobierno es subir un 2% el salario a los empleados públicos, a los funcionarios públicos. Pero cuando los precios suben un 4%, esta subida salarial es realmente empobrecimiento salarial. Una subida también considerable. Y ahora mismo este es el problema en España. Los salarios no solo no están subiendo, sino que están bajando. Y la derivada inmediatamente posterior suele ser, cuando suben los salarios, ojo, a la espiral de precios que generan. Si suben los salarios, suben los precios. Si suben los precios, hay que volver a subir los salarios. Si vuelven a subir los salarios, vuelven a subir los precios. Y ese juego a la rana es lo que suele desbocar la inflación. Ese es el riesgo en España. Pero en España lo que estamos viviendo es que no suben los salarios y sí suben los precios. Es decir, que el empobrecimiento salarial está siendo todavía mayor, hasta el punto de que el propio gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, decía: nosotros tenemos una visión, que creo que es la correcta, de que efectivamente el repunte de la inflación que estamos viviendo tiene un componente transitorio muy importante. El proceso inflacionista, la dinámica inflacionista fue fuera de un componente de subida de precios solo temporal, pero lo cierto es que, por temporal que sea, esto ahora mismo está empobreciendo los salarios de los españoles y va a ir a más, porque la gran distribución y el pequeño comercio, dicen ya, van a tener que subir precios. Aquí la clave es la luz. La subida es tal que, reportaje de Pablo Anzola, todos ellos anuncian ya subidas de precios. Aunque aquí en los comercios los consumidores no notan todavía el desabastecimiento global, los cuellos de botella en los mercados internacionales ya ponen en aprieto la trastienda de muchos negocios. Bastante retraso lo que es la entrega de pedidos y materiales, sobre todo en tema de aluminio, tema de acero, el tema de ollas de acero inoxidable, el tema de sartenes, primeras marcas están teniendo muchos problemas para servir. Cada vez hay menos stock de todo, pequeños electrodomésticos sobre todo, tipo tostador, tipo plancha, tipo batidora. Tienes uno en stock, 2, 3 y cuando se acaban pues te dan fecha. Una escasez que dicen va a más y no saben cuándo va a terminar. Ferreterías, concesionarios, pero también ellos, somos de socio. Los bazares, sufren ya los atascos del comercio internacional. Según alguna almacén, antes debe ser como una semana, va a llegar mercancía, transporte y todo. Mira, nosotros pedimos alguna cosa, a un mes todavía no está llegado, ¿sabes? Porque alguna fábrica o almacén ellos también faltaba mercancía también. El stock se agota, cuentan, y con ello los precios siguen subiendo. Según Salesforce, lo harán hasta un 20% de cara a la campaña de Navidad. Ya no es que tarden, sino que muchas veces los artículos no llegan. Que el mes que viene se espera otra subida de un 15, un 20%. Porque... Luego vajillas AEG integrable, que lo tengo pedido desde el 21 de mayo. Llamas al fabricante y el fabricante te dice que no te puede dar una fecha exacta. Bajada venta y luego algunos los precios sí que están muy altos. El efecto dominó de la escasez estaría ya contagiando otras industrias. La alimentaria, por ejemplo, empieza a notar problemas. Nos explica lo que pasa Ana Villar, gerente de una empresa de distribución de bebidas en A Coruña. Falta vidrio y tapones. El cliente está desabastecido
Y los productores, bueno, pues esto, ¿hasta cuándo? Dicen que es larguísimo, que podemos estar esperando. Porque lo peor, dicen, Sobre todo creemos que va a ser de cara a la campaña de Navidad y el Black Friday. podría estar por llegar. Que va a ser que las últimas unidades que están disponibles a nivel nacional sean cuando ya se agoten del todo. Este es ahora mismo el debate en España. Suben los precios, bajan los salarios, hay un empobrecimiento de las nóminas y la pregunta en España es ¿cuánto más puede durar esta glaciación salarial que empezó en 1979? Este es el debate aquí. Fuera de aquí el debate es otro y el debate fuera de España es si hay que pagar más. Sí, Goldman Sachs ha creado un instrumento que mide la subida de salarios en el G10. Los 10 países con mayores economías han subido sus salarios un 2,5% en el último año, a ritmos casi de 2018. En Estados Unidos, los salarios están subiendo un 4,6%. Por supuesto, con ellos la inflación, un 5,4%. En Alemania la inflación ha subido un 4,1% y los sindicatos están pidiendo subidas del 5%. En Francia, el propio ministro Le Maire dice hay que pagar más. Problème de rémunération qui continue à se poser en France. Le travail doit payer. El trabajo debe pagarse, dice el gobierno, y la patronal dice sí a esa subida, sí con matices. Augmenter les salaires, oui, il y a différentes manières de le faire, et on ne peut pas le faire partout. Typiquement, il y a des difficultés. Patrick Martin, el vicepresidente de la patronal francesa, dice sí, hay que subir salarios también allí, aunque no sea de forma generalizada. Hay, por tanto, una dispersión geográfica en prácticamente todos los países anglosajones. El salario está subiendo y subiendo mucho. En la Europa continental sube menos, pero sube de manera generalizada. En España, les recuerdo, bajan los salarios un 0,5%. Y junto a todo esto, la subida de salarios provoca ese efecto, el de, por lo general, o bajan los márgenes de las empresas o suben los precios. Y este es el gran riesgo ahora mismo. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americano, decía: que es bueno ver que suben los salarios mientras no haya subidas de inflación, y ese es el gran temor de los bancos centrales, de Hernández de Cos, Banco de España. Las previsiones económicas del Banco Central Europeo, las últimas que fueron publicadas en el mes de marzo, ya recogían ese efecto inflacionista transitorio que mencionabas. Que de momento dicen no están calando las subidas de salarios en subidas de precios. Lo mismo dice Christine Lagarde, Banco. No podemos confundir el bosque con el árbol. Una subida de la inflación a corto plazo que esté relacionado con factores temporales no debería precipitar ningún movimiento, sino todo lo contrario. Así que ahora mismo el debate en España es si se debate fuera de España es si este pay them more, si el pagar más es el camino. Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hay que pagar más? ¿Hay que subir los salarios para empezar aquí en España? Buenas noches. ¿Hay que pagar más? ¿Hay que subir los salarios para empezar aquí en España? Hay que... si me permites, escuchando el reportaje, me doy cuenta de que estamos en una tormenta perfecta, ¿no? En la cual confluyen, pues, tendencias. Digamos, has hablado ya desde los años 70, lo que está ocurriendo con los salarios. Estamos saliendo de una crisis muy particular, de la crisis de la pandemia, donde se mezclan los precios de la luz, la energía, el petróleo, se mezclan escaseces, cuellos de botella, se mezclan tantísimas cosas que al final es bastante complicado hacer un diagnóstico, ¿no? Los datos indican que sí que es cierto que parece que los salarios han caído, aunque yo ahí lo tomaría con cierta cautela, porque los indicadores que tenemos en España de salarios son bastante amarillos y los costes, los índices de costes laborales son medios, ¿no? O sea, es muy probable que el empleo ha vuelto a aumentar en el último trimestre y que lo que estemos contratando son personas de salarios más bajos que la media y por lo tanto cae la media, ¿no? Eso no quiere decir que el salario por hora esté cayendo, y aunque muy probablemente este año en términos reales
vaya a caer, porque por mucho que queramos ajustar hasta el año 2022 no vamos a ver un ajuste, ¿no? Y es cierto también que el año pasado pues los convenios colectivos en gran parte se congelaron y se negociaron, por lo tanto tampoco había aumento salarial y bueno, pues dentro de ese contexto es lógico pensar que los sindicatos reclamen aumentos salariales y que todos, yo mismo, el primero, ¿no? Y los funcionarios y todo el mundo. Luego viene el problema, ya has mencionado a última hora, que es de los efectos de segunda ronda. Leo de lo que está diciendo que el mercado que tenemos roto más o menos ahora mismo en dos obligaría o debería llevar a pagar más a los que llegan más tarde, a los más jóvenes al mercado laboral. No, los más jóvenes están también desde, ya no diría desde los años 70, pero por lo menos evidencia en España tenemos desde finales de los 80 sufriendo los nuevos entrantes, sobre todo los jóvenes, incluso los universitarios, experimentando un declive importante y tendencial de sus condiciones laborales y salariales de entrada. Entonces sí que es cierto que ahí está ocurriendo un fenómeno, yo creo que probablemente paralelo al margen, que no tiene que ver con las circunstancias actuales, pero sí que de alguna manera hay que actuar para corregir, ¿no? Es decir, los salarios de entrada de los jóvenes son cada vez mayores, pero también hay evidentemente un problema de empleo importante. Y un problema de empleo no solo cuantitativo, sino también de condiciones laborales, ¿no? Ese es el gran problema realmente nuestro. En España no solo es el salario por hora, sino también es cuánto llegamos a ganar, cuál es nuestra renta laboral salarial al fin del año, ¿no? Y por la culpa de la temporalidad, la corta duración de los contratos, el subempleo, bueno, pues lo que tenemos al final son ingresos laborales que hacen que al final seamos más pobres, ¿no? No simplemente lo que pueda ganar uno por hora, los salarios por hora, que al final, bueno, pues es cierto que se han moderado, se han congelado en la última década, pero si realmente han caído los ingresos medios, anuales o mensuales incluso, ha sido por las condiciones laborales. Las empresas, le hago el contraargumento, dicen dos cosas. La primera, no es un problema de salario, sino de formación. Faltan formaciones cualificadas a los perfiles que se reclaman y dicen, y además los salarios sí pueden ser un problema porque no hay márgenes, no tienen margen de beneficio suficiente como para incrementar los salarios así. Y advierten de algo más. Y encima esto puede disparar la inflación. Con esos tres argumentos de COE y de las patronales, con esos argumentos de los empresarios, le planteo, ¿hay que subir los salarios o esos argumentos son legítimos? Bueno, a ver, yo le devolvería la pregunta, es decir, subir los salarios, pero ¿quién sube los salarios? Es decir, al final, en nuestro país lo que tenemos son múltiples formas de determinación salarial. Evidentemente los jóvenes lo que tienen básicamente es un salario de convenio, un salario de convenio que normalmente es sectorial y que es el de entrada. Y entonces ahí es donde pues probablemente haya que actuar, pero el problema juvenil va mucho más allá que el salario, ¿no? Es decir, hay un problema de fondo que hace que a lo largo de las últimas décadas se ha ido depreciando y que hay que recuperar de alguna manera, no solo vía salarios, ¿no? En cuanto al problema de la formación o el desajuste formativo de los jóvenes, bueno, pues sí, también en parte este problema está presente y desde hace lustros en este país, y es cierto que se está produciendo cuellos de botella en el mercado de trabajo, sobre todo en las nuevas tecnologías, que es lo que decía la Secretaría de Estado, ¿no? Que bueno, pues ahí se han aumentado los salarios, han aumentado porque hay más demanda que oferta. Bueno, pues ahí hay que actuar, evidentemente, si queremos que nuestra oferta formativa se ajuste a la demanda de las empresas, ¿no? Pero por otra parte también tenemos otros tipos de ocupaciones en las cuales, bueno, pues se está produciendo estos cuellos de botella y actúan más efectos como el paro. El paro sigue siendo alto y esto tiene un efecto negativo sobre los salarios en este país y sobre todo la precariedad laboral, ¿no? Si el poder de negociación de los trabajadores ha ido depreciando pues desde hace tiempo, incluso antes de la reforma laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues hay evidentemente margen para actuar y un margen grande, y no va a ser para el 2022, que decir, es un cambio que tiene que ser hasta estructural y que tomará tiempo. Pues Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes.
Hoy esta es la clave y esta la cuestión en medio de lo que sigue siendo una glaciación salarial en España. Los salarios en términos reales llevan congelados desde 1979, cuando en Estados Unidos se oye literalmente este grito de guerra, el Pay them more. Hora 25 de los negocios, seguimos. Próximo episodio de esta superserie sobre salarios hablaremos con Miquel Puig, el autor de Los salarios de la ira. La teoría es que vivimos esta segunda glaciación salarial en España, la primera desde 1600 hasta 1800, la segunda desde 1979 a nuestros días, y todavía no ha terminado. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.